¿Quién de ustedes se acuerda de qué hablamos el domingo pasado? Algo que mencionen. Seguramente se van a acordar solo los que toman apuntes. Los que no toman apuntes normalmente nunca recuerdan nada. ¿De la qué? Eso fue hace 15 días, la gran cena. No tomó anotaciones en la semana pasada. Día del amigo. ¿Cuál fue el mensaje? Empezando la Semana Santa introduje un tema. ¿Cuál fue? No, voy a repetirlo. Voy a repetirlo completico. Por aquí veo a nuestro amigo Armando que saliendo del estadio le hicieron una entrevista y lo vimos en las redes sociales, ¿no? Y Pablo iba pasando por la parte de atrás y también salió los que van al segundo templo, allá al templo del Deportivo Táchira. Yo también fui. ¿No se acuerdan? Hablamos de camino hacia la cruz, habían varios grupos de personas que decían ciertas cosas, que se burlaban, pero al final nos quedamos con uno de los personajes que dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y Jesús qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerda que estuvimos hablando? O mejor, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo voy a tomar la misma historia, pero para comentar mensajes distintos, reflexiones diferentes. Nosotros hablamos la semana pasada de las mujeres que lloraban y se lamentaban, pero no entendían lo que estaba pasando, y Jesús les dijo: no se pongan a llorar. Los soldados repartieron sus vestidos y cuando Jesús tuvo sed, ¿qué le dieron? Vinagre. El pueblo y los gobernantes, ¿qué hacían? Se burlaban de Jesús. Había uno de los criminales que estaban a los dos lados de Jesús que le injurió y le decía: sálvate a ti mismo y a nosotros. Y finalmente uno que aceptó y reconoció a Jesús. Vamos nuevamente a Lucas 23. Lucas capítulo 23, verso 35. Y quiero leerlo, pero no se fijen los detalles que ya mencioné, sino que mire otros detalles que no mencionamos la semana pasada. Vamos a ver si los descubren. 1, 2, 3. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Qué dijeron? Sálvese, mi hijo, y sálvenos a nosotros, si usted es el Cristo. Siga. Los soldados también le escarnecían y le dieron vinagre. 37. Y diciendo lo mismo que decían los otros: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ya dos grupos están diciendo que se salve a él mismo. 38. Había también un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: INRI, este es el rey de los judíos. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo lo mismo que decían los otros. ¿Qué decían? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ese es el común denominador, ¿verdad? Ese es el común denominador. Los tres personajes dijeron: sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Entonces, eso se parece un poquito cuando Jesús arrancó su ministerio, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y recuerdan que ¿quién le tentó? ¿Alguien se acuerda quién tentó a Jesús en el desierto? Satanás. ¿Y cuáles fueron las tres tentaciones que recibió Jesús allá en ese desierto? La primera fue: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Mesías, sálvate. Hace tiempo le había dicho: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Ahora, ¿para qué quería Satanás tentarlo convirtiendo unas piedras en pan? Para la multitud hambrienta saciarla y decir: wow, qué tipo tan tremendo, qué milagrero. La segunda tentación de Satanás para con Jesús en el desierto fue:
póstrate y te daré todos los reinos de la tierra. Eso era un desafío o una propuesta de adquirir todo el poder político del universo de la época. Y la tercera tentación fue que lo subió al pináculo del templo y le dijo: lánzate y vas a ver el espectáculo, cómo te van a aplaudir cuando Dios envíe sus ángeles y te agarre como Superman, como cuando agarraba a Luisa Lane. Eso solo para los que tienen algunas cédulas un poquito más arrugadas. Las tentaciones de Satanás, ¿a qué le apuntaron a Jesús? Que se anticipara y hiciera lo incorrecto para evitar que Jesús llegara hasta la cruz. Es decir, Satanás quería interrumpir el propósito de su venida. Aunque era un camino de dolor, de muerte y de sufrimiento, ¿cuál era el propósito de Jesús al final? La cruz. ¿Para qué vino Jesús? A ver, ¿hay alguien sabe que me diga para qué vino Jesús? A salvarnos. Y si aquí Satanás lo está tentando, y si Jesús hubiera hecho caso y se postra ante Satanás y hace de las piedras un pan y se lanza de por allá, la gente que iba a decir de Jesús: no, pues este es uno más de tantos, un milagrero, y mire, se tiró y se mató. Satanás quería destruir el propósito que era llegar a la cruz y salvar a toda la humanidad. Ahora, nuevamente entonces en este pasaje que acabamos de leer aparecen las mismas tentaciones. Ahora diciéndole: si eres el Mesías, sálvate. Y algunos le agregaban: y sálvanos a nosotros. Era tratar a cualquier precio que Jesús se bajara de la cruz. Jesús en algún momento dijo: mire, yo puedo decirle a mi Padre que mande ángeles y me resuelva este asunto, pero no, ese no es el plan que tengo al venir a la tierra. El diablo quería desviar a Jesús de lo que él había venido a hacer. Una vez alguien también quiso impedírselo, su discípulo Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? Cuando Jesús le dijo: yo tengo que ir a la cruz, voy a ser golpeado, azotado. ¿Y qué dijo Pedro? Yo lo voy a impedir al precio que sea necesario. Ojalá eso no te acontezca. Pedro también quiso interferir en su camino. Su propia familia le dijeron: es que él está como loco, regresa a casa, déjate de meter en problemas, Jesús. Su propia familia quiso interferir su propósito. Poncio Pilatos, ¿recuerdan? También quiso impedir y quería hasta soltarlo, y él se lavó las manos y finalmente fue para donde Herodes, y bueno, todo lo que sucedió. ¿Se acuerdan cuando mandaron a matar a los niños? ¿Era para qué? Para impedir el propósito de Jesús. El mismo Jesús quiso tirar la toalla y le dijo a Jesús, al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ahí viene la máxima de Jesús. ¿Cuál? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, toda la vida de Jesús tuvo tentaciones, pruebas y amenazas para que no cumpliera su propósito. Y aún en el último momento, clavado en la cruz, esas tentaciones aparecen de nuevo. Y vamos a mirar los tres tipos de personas, o los tres grupos de personas que aparecen allí, tratando de que Jesús sea desviado de su propósito. Versículo 35. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Qué había dicho Jesús una y otra vez? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de una y otra forma Jesús les anticipó que Él era el Mesías, que Él era ¿quién? El Salvador. Ahora,
están estos hombres, el pueblo mirando, y hasta los gobernantes están diciéndole: si eres el Cristo, ven y sálvate a ti mismo. Se ríen de la idea. ¿Quién está gobernando? Roma, el imperio romano. Y era muy difícil que alguien se salvara por una razón. El imperio romano perseguía, mataba, encarcelaba a todo aquel que intentara levantarse contra el emperador romano o hacer cualquier tipo de revuelta. Era algo casi imposible. Esos soldados que estaban, esos malhechores que estaban al lado y lado, estaban allí seguramente por revoltosos. Y la razón por la cual los ponen en esa cruz es para decir: ¿quién más se atreve a levantarse contra Roma? Cualquiera que se levantare o intentara, le iba a pasar lo mismo. Entonces, los líderes religiosos son los primeros que se burlan. El otro grupo de personas son los mismos soldados. ¿Se acuerdan? Versículo 36, 37 y 38. Los soldados también le escarnecían. Se acercaron y le dieron vinagre, presentándole vinagre. 37. Le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. ¿Ustedes creen cuál es el tono que los soldados están hablando? A ver, mijito, pues sálvese pues, si es el rey de los judíos. Y había aquí arriba un letrerito que decía: rey de los judíos. Alguien dijo que ese fue el único escrito acerca de Jesús antes de la resurrección, porque todo lo que sabemos de Cristo fue escrito de él cuando, después de la resurrección. Obviamente aparte de los anuncios proféticos que habían dado en el Antiguo Testamento. Ahora, otra vez la burla: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Yo creo que era una burla terrible. Mire, este es que rey, a ver, bájese pues, a ver si no somos capaces de acabarlo de matar aquí cuando se baje. Y así sucesivamente. Me imagino que esas 12 o 14 horas de agonía, no sé exactamente cuántas, algunos hablan de 14, algunos hablan de más, pero era casi que ridículo para los soldados que ese que se llamaba rey de los judíos estaba allí muriendo de forma tan miserable en esa cruz, y con una corona y con unos clavos. El rey del universo estaba allí. Tenía un letrero en su cabeza. Y la burla de todo el pueblo, de los gobernantes y también los soldados. Quiero ir rápido. El tercer grupo de personas aparece en el versículo 39. ¿Quién era? Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, lo mismo, sálvate a ti mismo. La misma burla de los tres. Ahora, este soldado, este malhechor está pensando: bueno, si este fuera el Mesías, yo creo que no debería estar muriendo de esa forma. Y ese sí estaba pensando que la forma de derrotar al imperio romano, o que la forma de salvar al pueblo de Israel, era ¿cuál? A través de la insurrección, a través de levantarse contra el imperio romano. Y entonces le decían: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también, porque si nos salvas a nosotros. Ellos no estaban hablando de salvación y vida eterna. Ellos estaban hablando de ¿qué? Bájanos de esta cruz para que sigamos peleando contra estos romanos que nos tienen oprimidos durante tantos años. Ahora, la única forma en que el Mesías prometido podía bajarse de esa cruz era, o salvarse de esa cruz, era después de morir. Porque al tercer día Jesús iba ¿a qué? A resucitar. Pero Jesús tenía el desafío de permanecer en la cruz hasta el final. Y Dios había enviado a Jesucristo para bajarse de la cruz o para ir hasta el final muriendo en la cruz. Era necesario morir en la cruz. Y en la cruz también salvaría a aquellos que se estaban burlando de él, pero necesitaban reconocerlo. Entonces, quiero dejarle en su mente, antes de llegar a dos elementos más que hay ahí
importante. Lo primero, tres grupos de personas. Número uno, ¿cuál era el primer grupo? Los líderes religiosos, y bueno, dice que estaba también ahí el resto del pueblo. Lo segundo, los soldados romanos que estaban custodiándolo. Y lo tercero, ¿quién más estaba en la cruz? Dos malhechores, pero uno de ellos en particular hizo burla de él. Imagínense el escenario: burlas, gritos, llantos, sangre, dados, vestidos, un hombre desnudo colgado en una cruz, corona de espinas, un hombre clavado, agónico, sin respirar. Imagínese usted ahí debajo de la cruz viendo ese espectáculo y una gente indolente diciéndole: bájate, sálvanos. Si usted estuviera ahí, ¿qué pensaría? ¿No será que usted también gritaría: sí, sí, bájate y sálvanos? O usted diría: wow, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Nosotros hoy decimos Él es el Mesías, ¿por qué? Porque ya hemos leído la Biblia, porque eso pasó hace más de 2000 años, porque ahora ya sabemos el final de la historia, porque ahora ya sabemos quién era Jesús. Pero si nosotros hubiéramos estado ahí, posiblemente también estuviéramos, ¿qué? Lanzando piedras a Jesús. Ahora, en medio de todo ese dolor aparecen dos poderosas afirmaciones de Jesús. Vimos las cuatro escenas. Estamos viendo las burlas, la ironía. Estamos viendo a Jesús en tres tentaciones, siendo tentado tremendamente. Pero mire, en medio de todo ese escenario, las palabras que aparecen. Versículo 34. Posiblemente. Ajá. Y Jesús decía, en medio de todo ese escenario, imagínese usted ahí debajo de la cruz, y usted oye a Jesús medio susurrando por el dolor, por la agonía. Yo me imagino a Jesús diciendo algo como esto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo me imagino que esa era la fuerza de su tono. ¿Por qué? Había salido sangre de su cuerpo, había caminado no sé cuántas cuadras por la vía dolorosa, había cargado una cruz. Aunque Jesús parece ser que era atlético porque caminó toda Galilea. Esa cruz, esos latigazos, esa sangre que había salido, esa corona, ya estaba agonizando. Y en medio de esa agonía, de ese llanto, ese sufrimiento y esas burlas, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense, ¿quién de ustedes estando en esa cruz y que le están dando tan duro se atrevería a decir: bueno, perdónalos? Si a nosotros alguien nos atropella un perrito, nos mata un gato, nos choca el carro o alguna cosita ahí pequeña, y nuestro corazón, ¿para dónde manda a esas personas? Sí, para allá los mandamos. Yo les leí la mente a toditos. En el versículo 47, vamos pero regresamos. Uno de esos soldados, un centurión, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente este era un hombre. Y ese mismo relato en el Evangelio de Marcos dice que el soldado lo que expresó es: verdaderamente este era el Hijo de Dios, un hombre justo o Hijo de Dios. El relato de los diferentes evangelistas. Ahora, ¿qué debía ser un hombre que estaba en sufrimiento según la ley, según lo conocido por los judíos y por los religiosos? Levítico 19, versículo 18. ¿Qué dice? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. No dice entre paréntesis: bueno, cuando te estén crucificando, ahí sí tienes permiso de vengarte. No hay paréntesis.
La ley decía, y los israelitas que estaban ahí del pueblo sabían que había un mandato de cero venganza. Y está allí un hombre en la cruz llamado Jesús, que le están dando, y usted ya conoce la escena, y usted está ahí bajo de la cruz y sale de sus labios la expresión: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién de ustedes se atrevería a expresar esa afirmación en medio del dolor? Es difícil. Jesús sabía el mandamiento de no venganza y sacó fuerzas no sé de dónde para decir: perdónalos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 25, la segunda ley, la segunda vez que Moisés repitió la ley al pueblo de Israel, también les decía: por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven es el 35, 32, 35. ¿Qué querrá que Dios quería decirnos? No supe, pero bueno. Mía es la venganza y la retribución. ¿Ustedes creen que Jesús conocía eso? A su tiempo su pie resbalará, el de los enemigos, porque el día de su aflicción, el de los enemigos, está cercano. Y lo que le está preparado a los que hacen el mal, estoy añadiendo cositas para entenderlo mejor, se apresurará. ¿Quién es el que puede hacer venganza? Dios. Yo les conté la historia de una señora que venía a esta iglesia y que su hijo era policía y lo mataron. En los días siguientes, yo fui varios días al velorio, y ya terminado todo el sepelio y los asuntos, a los varios días yo fui: ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se han sentido? Pastor, aquí estamos orando para saber quién fue el que mató a mi muchacho. Y yo le dije: ok, hagámonos la idea que ustedes descubren quién es. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a matar? ¿Le van a pasar un carro por encima? ¿Le van a dar 5 tiros en la cabeza? ¿Qué puede pasar si ustedes hacen eso? Ustedes van a ir presos. ¿Eso es lo que quieren? ¿Recordar el resto de su vida presos a su hijo que fue muerto? Lo mejor es: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cuántos de ustedes han sentido querer vengarse? Los demás tienen un tremendo problema con la mentira. Todos hemos querido vengarnos, todos hemos querido cobrar, todos que hemos querido cuando nos arde la sangre. Pero Jesús está ahí sufriendo, conocedor de la ley, y según la instrucción de Dios, cuando uno era atacado violentamente o acusado, en el caso de Jesús, por puras calumnias, la ley decía que no debíamos vengarnos ni guardar rencor, y entender que la venganza es del Señor. Ahora, miremos lo que dice Lucas 6, versículo 27 y 28. Jesús les había predicado en vida esto. Bueno, ahí todavía estaba vivo, pero ya estaba más del otro lado que de acá. 27 y 28. Jesús había enseñado: a vosotros los que oís os digo, amad a ¿quién? Amar a los enemigos. Desde aquí, desde el púlpito, es una linda enseñanza. Pero amar a los enemigos, cuando estoy en la cruz y estoy sufriendo y me están dando y me están acribillando, a uno se le olvida ese versículo. Amar a los enemigos. No, Jesús. ¿Sí me entiende? Usted en un ayuno podrá decir: ay, hay que amar a los enemigos. En un medio de adoración, en una alabanza, ay, sí, hay que amar a los enemigos. Pero cuando su enemigo le haga algo, a usted se le olvida ese versículo, ¿verdad? Y usted siente ganas de ¿qué? De cortarle, Edward, ¿de cortarle qué? El cuello, ¿no? ¿Vio lo que vio? ¿Que sí lo siente? Y dice: ame a sus enemigos y hagan bien a los que les aborrecen. ¿Cómo? El que me busca mi caída y me busca mi mal, que le haga bien. Versículo 28.
A los que te maldigan, ¿qué tienes que hacer? Y los que te calumnian, ¿qué tienes que hacer? ¿Es fácil o difícil la vida cristiana? La única forma de nosotros hacer eso es siendo llenos del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas, decíamos en mi tierra, matamos, aquí también lo decimos entonces, y comemos del muerto. Mi tiempo está corriendo. Orar por gente que está clavando mis manos y que está clavando mis pies, eso me hace acordar de Esteban, un discípulo de Jesús que fue el primer mártir cristiano en Hechos 7:60. Hechos 7:60. Y el mismo autor de Lucas es el mismo que escribe los Hechos de los Apóstoles. Y dice que Esteban, cuando lo estaban apedreando, es horrible, debe ser horrible cuando a uno lo están apedreando. Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, ¿qué le pasó a Esteban? Se paró y se fue corriendo. Lo acabaron de acribillar a piedra limpia y al ratico, ¿qué hizo? Murió, durmió. Pero mire, ¿se le parece la expresión de Esteban como un buen discípulo o un buen seguidor o un buen imitador de Cristo, esas palabras? Cuando lo están apedreando diciendo: no le tomes en cuenta este pecado. Inmediatamente murió. Estar siendo apedreado y perdonar al que me está apedreando solamente cuando la vida de Cristo es real y se manifiesta en mi vida. Ahora, ¿será posible hoy en día? Este micrófono está como fallando. ¿Será posible hoy en día? ¿Será posible hoy en día perdonar de esa manera como Jesús en la cruz y como Esteban? ¿Qué piensan ustedes? Piénsalo para ti mismo. ¿Será posible que los cristianos hoy en día perdonen a sus enemigos cuando estos los atacan violentamente y los matan? ¿En la fuerza humana? Imposible. Solo podemos perdonar a nuestros enemigos si nuestra vida interior ha sido cambiada por el poder del Espíritu Santo. Yo anoté aquí, opcional por el tiempo, pero no puedo dejar de contar estas dos historias recientes. En febrero del 2015, los yihadistas de ISIS asesinaron a 21 cristianos ortodoxos coptos, decapitándolos en una playa en Libia. Algunos vimos cómo los cortaban la cabeza en algunos videos. Eran trabajadores migrantes de Egipto. La noticia conmocionó al mundo y trajo un intenso dolor a Egipto, especialmente al pueblo de donde eran muchos de esos hombres. Hace 9 años, 10 años, 2015. La madre de uno de ellos, a quienes les cortaron la cabeza, Tawadros Yusuf, dijo lo siguiente sobre los asesinos de su hijo: no les deseo maldad, oro por ellos, para que Dios abra sus corazones y les dé su luz. De manera similar, el obispo de la iglesia ortodoxa copta, de los cuales ellos eran creyentes, en el Reino Unido comentó: no perdonamos el acto porque es un acto atroz, pero sí perdonamos a los asesinos desde lo más profundo de nuestros corazones. De lo contrario, llegaría a consumirnos la ira y el odio. Ello se convierte en una espiral de violencia que no tiene lugar en este mundo. Si yo mato o me vengo, ellos vienen y cobran. ¿Han oído esa historia de Israel y Hamás, que estos matan, ahora estos se vengan? Y eso va a ser historia de nunca acabarse. Otro testimonio. En la Nochebuena del año 2012, todavía es contemporáneo, 2 jóvenes atacaron y golpearon a Alan Grips hasta matarlo. Grips, un organista de 68 años, iba rumbo a la iglesia para tocar el órgano en un culto de villancicos en Londres. Su viuda, Maureen Grips,
con inmenso valor y esfuerzo dijo que perdonaba a estos dos jóvenes, mientras que aceptaba y aprobaba la justicia de su condena y prisión. Después del caso judicial dijo lo siguiente: Alan, mi esposo, era un hombre impulsado por el amor y la compasión y no hubiese querido que ninguno de nosotros nos aferremos a sentimientos de odio y que no perdonemos. Así que en honor a Alan, mi esposo, y en honor al Dios a quien ambos amamos, mi oración es que los asesinos de mi esposo puedan entender y experimentar el amor y la bondad del Dios que los creó a su propia imagen, y que la misericordia de Dios los inspire hacia un verdadero arrepentimiento. ¿Qué vas a hacer cuando te toque la hora de perdonar? Vamos a imitar a Jesús diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Vas a decir como Esteban: no les tengas en cuenta sus pecados? ¿O vamos a decir como estas personas: perdónalos, Señor? ¿Qué vamos a hacer? El apóstol Pedro dijo en Pentecostés, Hechos 2:23: este fue entregado según el determinado propósito, Hechos 2:23, y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. ¿Para qué vino Jesús? Para Hechos 2:23. Para morir en la cruz. Y por eso Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda declaración de Jesús, además de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está en 23:43 de Lucas, versículo 43. Cuando aquel malvado le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿cuál fue la promesa que le dio Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Acuérdate de mí. Parece ser que estas palabras, acuérdate de mí, se encontraron en muchas lápidas de los judíos de la época, porque estaban pidiendo a Dios que se acordara de ellos para estar entre los justos al finalizar la vida. Ahora, cuando Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. El paraíso no significa solamente otra palabra para cielo en ese contexto. En el pensamiento judío de ese entonces era un intermedio donde los muertos justos descansaban en paz, esperando el día de la resurrección. Yo no sé si ustedes han escuchado la palabra limbo, que en medio de las tradiciones católicas se dice que hay un limbo, que cuando las personas mueren, las almas quedan ahí como flotando. Purgatorio también lo llaman, que quedan ahí esperando hasta el día de la resurrección. Eso era parecido a lo que creían los judíos, que cuando Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, es hoy estarás en el momento de espera, en un lugar donde esperas para que el día final ahí sí resucites. No. Jesús nunca quiso hablar de ese lugar. Jesús quiso hablar de hoy, ya, de inmediato has alcanzado ¿qué? La salvación eterna. Era una forma de expresar cielo, esa palabra paraíso. Solo que los judíos lo entendían como ese lugar donde los justos iban y esperaban. Pero para nosotros como creyentes es el alcance de la vida eterna, de una vez el paso al reino de Dios. Ahora, ¿por qué ese hombre que estaba allí fue salvo? Solamente piénselo. Porque se arrepintió, porque fue menos malo que el otro que estaba ahí también en la cruz. No, solamente por haber confesado que Jesús era, o mejor, haber reconocido, porque no hay evidencia de que lo confesó,
Pero cuando dice, wow, hey, a ti no te da vergüenza, nosotros estamos sufriendo un castigo que merecemos. ¿Se acuerdan que lo estudiábamos la semana pasada? Pero este hombre es un hombre justo. Este hombre está muriendo por todos. Estoy pensando en voz alta lo que estaba pensando en la mente de ese hombre. Y dice Jesús, por eso te pido, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo para concluir, 4 escenas, tentaciones, declaraciones, y todas ellas deben apuntar a lo que vas a vivir de aquí a semana y media o 2 semanas en la Semana Santa. Por medio de la muerte de Jesús en la cruz, podemos lograr el perdón por el cual Él oró. Si creemos en Jesús, alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Pero por medio de la resurrección de Cristo, podemos tener el futuro que Jesús planificó para nosotros. ¿Sabe por qué quiero dejarle eso en su corazón? En esos días escuché una estadística que me dejó un poco con escalofrío. Más del 50% de las personas que se congregan en iglesias cristianas no han nacido de nuevo. Se lo voy a poner de una manera más cruda. Es muy posible que la mitad de ustedes no haya nacido de nuevo, según esa estadística. ¿Cómo lo evaluamos? No hay forma. A ver, levante la mano quienes de ustedes creen que sí han nacido de nuevo. Bájenla. Ahora levántenla los que no la levantaron. O sea, aquí tenemos un poquito de porcentaje menos del 50. Pero no se preocupen, esa no es la discusión. Repito, por medio de la muerte de Jesús en la cruz podemos lograr el perdón. Pero por la resurrección podemos alcanzar la vida eterna que Jesús promete. Si esa estadística es verdad, la manera de evidenciarlo o de medianamente probar que esa estadística es verdad es que algunos cristianos que se congregan no leen la Biblia. Todavía echarse canita al aire. Bueno, es que Dios es amor y Él perdona. Es que el pastor es exagerado. Es que en esa iglesia son un poquito retrógrados. Y pare de contar. Algunos no comparten su fe con otros cristianos. Estoy hablando del 50% que posiblemente no ha nacido de nuevo. Se congregan hoy, de aquí a un mes de pronto. Les gustan los cantos, pero jamás han tenido un compromiso verdadero con Jesús. ¿Esto no les parece muy rudo? Y yo no quiero juzgarlo, pero yo quiero asegurarme que las personas que vienen a esta iglesia tengan vida eterna. En estos días alguien me dijo algo y quiero leerlo para terminar. Farías. Él escribió lo siguiente: podemos estar lejos, estar cerca del ministerio, pero lejos de Dios. Segundo, podemos estar cerca de los logros, pero lejos de la unción de Dios, aún con resultados.
podemos estar cerca del pastorado, pero lejos del discipulado. Y esas 3 frases me llamaron a reflexión. Yo quiero animarla a que usted allí donde está cierre sus ojos. Y se lo ruego, se lo pido, por favor. No queremos que en medio de nosotros haya gente del 50% que no ha nacido de nuevo. Si tu vida no está denotando frutos, evidencias, amor por la Biblia, por la fe, por la entrega, por la pasión, por la evangelización, pudiera ser, no es un juicio de valor, es un pudiera ser, pero para salirnos de ese pudiera ser, yo quiero orar para que Jesús te diga: hoy estarás conmigo en el paraíso. En alguna otra semana seguiré ahondando en más elementos de ese pasaje, del poder político, del poder religioso, del poder militar, todo dentro de un mismo episodio. Quiero que te asegures de que eres hijo de Dios, de que Jesús es tu Salvador y tu Señor. Si tú estás seguro, solamente alaba a Dios por el día que sucedió dentro de ti. Pero si no, yo, Pastor Otto, quiero asegurarme. Si al final de los días algo sucediera, a mí que me esculquen. Yo expliqué el evangelio, yo di la oportunidad. Eres tú delante de Dios. Si escuchas hoy su voz, entrega tu corazón a Cristo. Ora conmigo las siguientes palabras. Es un tema muy difícil y aquí se está librando una tremenda batalla. 50% de los que participan o más en las congregaciones en todo el mundo no han nacido de nuevo. No voy a pensar en los números, voy a trabajar por reducir ese porcentaje en medio de nosotros. ¿Quieres asegurarte? ¿Quieres saber que hoy estarás con Jesús en el paraíso? No en el limbo, no en el purgatorio, alcanzando la vida eterna. Si hoy partiéramos de este mundo, iríamos con el Señor, solo si tenemos esa seguridad. Si es ese tu deseo, repite esta oración: Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, como todo ser humano, he pecado. Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento. Señor Jesús, en esta mañana te acepto y te recibo como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, lávame, hazme una persona nueva, límpiame, borra mis maldades, dame la vida eterna. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, porque ahora soy parte de tu pueblo. Soy tu hijo o tu hija. Soy parte de tu reino. Y he sido sincero en reconocerte para estar a partir de hoy en el cielo, en el paraíso. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias. Posiblemente yo lo había hecho, pero no sobra repetirlo, no sobra reafirmarlo, no sobra recordarlo. Y si esta es tu palabra para esta mañana, queremos que esta iglesia esté firme,
Que los creyentes que aquí participamos estemos sólidos en la fe. Y todo inicia con aceptarte, Jesús, en nuestros corazones. Padre, pido que a todos les bendigas esta semana. Pido que les vaya bien. Padre, pido que el enfermo sea sanado. Que animes a todos a una nueva pasión, a una nueva entrega, a un nuevo compromiso, a una nueva fidelidad exclusiva para ti, Señor. Que cada uno de nosotros, aún con nuestras imperfecciones, seamos buenos creyentes. Seamos cristianos que otros quieran imitar. Que nuestra vida hable de tu amor por nosotros.